Sí, buenos días. Estamos aquí en tu programa Creciendo en Fe. Estamos aquí, ¿verdad? Pues nos da un gusto, ¿verdad? Un gozo estar de nueva cuenta, ¿verdad? El día de hoy. Y pues te envío saludos, que Dios te bendiga, ¿verdad? Pues, ¿qué te parece si en esta mañana comenzamos haciendo una oración, ¿verdad? Porque siempre es bueno, ¿verdad? Poner todo lo que hacemos en las manos de nuestro Dios y siempre tendremos éxito, ¿verdad? Cuando nosotros aprendemos a poner todas las cosas que hacemos en manos de Dios, nuestra vida tendrá éxito. Te invito a que ahí donde tú estás, ¿verdad? Hagas una oración, inclines tu rostro y oremos. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre amado, en esta preciosa mañana, Señor, que nos estás regalando. Gracias porque a ti te ha placido, Señor, abrir nuestros ojos, que nuestro corazón siga latiendo, que podamos seguir respirando, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, toda la alabanza y toda la adoración sean para ti, mi Dios Todopoderoso. Ponemos en estos momentos, Padre, este tiempo, este programa Creciendo en Fe, mi Dios. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Padre amado, pueda, Señor, hacer la obra en cada uno de nosotros, ¿verdad? En mí, pero también en aquellos que a través del Facebook nos están viendo, nos están escuchando, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues mira, yo quisiera iniciar con un salmo, el Salmo 67, si tienes tu Biblia, ¿verdad?, cerca de ti. Me gustaría que la abrieras en el Salmo 67 y pudiéramos darle lectura en esta mañana, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Esta palabra a mí me gusta mucho, ¿verdad? Porque cuando yo despierto me doy cuenta que efectivamente, ¿verdad?, confirmo que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y así te voy a invitar a que vayas al Salmo 67 y vamos a darle lectura en esta mañana. La bendita palabra de Dios nos dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Pues mira qué precioso salmo, ¿verdad? Escribió y vemos, ¿verdad?, cómo aquí podemos ver nosotros que Dios es un Dios justo, ¿verdad? Dios es un Dios que juzgará, ¿verdad?, con equidad, con justicia. Amén. No tenemos un Dios injusto, hermano, tenemos un Dios que es justo. Y mira, hoy estamos aquí muy contentos, ¿verdad?, con este tiempo que vamos a iniciar, que yo creo y deseo de todo mi corazón que sea de gran bendición para tu vida, que tú seas ministrado, ¿verdad?, a través del Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios te ministre en esta mañana y que haga la obra en ti. Yo sé que pues los que hoy ven, ¿verdad?, y que tal vez en el transcurso del día o los siguientes días podrán escuchar o ver este programa, yo sé que tal vez muchos no entiendan mucho de lo que vamos a compartir hoy en esta mañana, pero sin duda yo sé que Dios hará la obra en ti. Y en los que ya Dios inició la obra, pues la perfeccionará hasta terminarla, hasta el día de su venida. Y pues hoy quiero hablarte, ¿verdad?, como nuestro programa lo dice, creciendo en fe, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces hoy el título que yo le puse a este tema que hoy te voy a compartir es ¿qué es la vida eterna? ¿Verdad? ¿Qué es la vida eterna?
mucha gente se pregunta, mucha gente se cuestiona en este tiempo si verdaderamente existirá algo después de la muerte. Para los que creemos en Dios, para los que creemos en sus promesas, creemos en este libro precioso, porque es un libro de verdad que yo amo con todo mi corazón, y que yo espero que los que nos están viendo, ¿verdad?, que comiencen hoy un día en el que se interesen, ¿verdad?, que su corazón desee, anhele por meditar y escudriñar, leer lo que dice este libro precioso. Y precisamente, ¿verdad?, el tema de hoy es ¿qué es la vida eterna? Yo te voy a hablar de lo que es la vida eterna, y que todo lo encontramos en este libro, ¿verdad?, que es Dios mismo. Y vamos a comenzar con una palabra en el libro de Juan. Te vuelvo a repetir, si tú tienes tu Biblia, ¿verdad?, cerca de ti, acompáñame, ¿verdad?, acompáñame a darle lectura a estos versículos que vamos a tomar en esta mañana. Y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 10. Capítulo 10. ¿Qué nos dice Juan en el capítulo 10, en su versículo 27 y 29, ¿verdad? Vamos a tomar esos versículos. Nos dice así la bendita palabra de Dios. Hablando nuestro Señor Jesucristo, dijo en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjate, tú que nos estás escuchando, tú que nos estás viendo, la palabra de Dios es muy clara, ¿verdad? No hay un margen de error, la palabra de Dios, hermano, tiene un fundamento en donde, fíjate esto que nos dice, mis ovejas, hablando nuestro Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, ¿verdad? Hablando Jesús, dice, de sus ovejas, dice, ellas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, ¿sí? Y dice en el 28, y yo les doy vida eterna. Fíjate, hoy en esta mañana queremos decirte que la vida eterna viene de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Este término, ¿verdad?, que está dentro de la palabra de Dios, que dice, y no perecerán jamás, nos está hablando precisamente de la vida eterna. No perecerán jamás. Pues aquí vemos nosotros, ¿verdad?, lo que yo te decía al principio. Mucha gente se cuestiona, se pregunta si después de esta vida hay otra vida. Pues aquí está esta palabra, ¿verdad?, este versículo nos lo está confirmando, nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y continuamos, ¿verdad? Hay un proverbio, ¿verdad? Proverbios 8:35, también nos habla de esta vida, eterna. Vamos a Proverbios 8. ¿Qué nos dice Proverbios? Vamos a ver qué nos dice Proverbios. Acompáñame si tú tienes cerca tu Biblia. Y nos dice la palabra de Dios en el versículo 35. Dice, porque el que me halla, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Fíjate, nuevamente dice, porque el que me halla, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Nuevamente, ¿verdad? Este proverbio, nos habla precisamente de la vida eterna. Dice, el que haya a Dios, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová.
vemos aquí, hermano, ¿verdad? Nuevamente cómo nos está hablando de la vida eterna, que verdaderamente hay algo más después de esta vida terrenal que tenemos tú y yo, ¿verdad? Que Dios nos permite estar aquí un tiempo con un propósito, porque sin duda yo sí creo, hermano, que Dios tiene propósitos en nuestra vida. Dios tiene un propósito, por eso es que nos envía a esta tierra, para que nosotros podamos o pueda darse el cumplimiento de ese propósito que Dios tiene en nosotros. Y yo quiero, antes de continuar, fíjate que en algún momento yo escuché o vi en alguna red social acerca de esto que de esta reflexión que te voy a comentar. Dice que mucha gente piensa que la mayor desgracia, ¿verdad?, en la vida de un ser humano es la muerte. Y yo veía a través de esta reflexión, dice que la mayor o la peor desgracia que tiene el ser humano no es la muerte, no es cuando acaba nuestra vida aquí en esta tierra, sino el hecho de no conocer y no saber cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Cada uno de nosotros como seres humanos, hermanos, Dios nos envió a esta tierra con un propósito. Y esa es la peor desgracia, ¿verdad? Que nosotros no sepamos cuál es el propósito que Dios tiene en nosotros, en nuestra vida, ¿verdad? Y parte de ese propósito es la vida eterna, hermano. Parte de ese propósito es que nosotros podamos alcanzar esa salvación, esa vida eterna, que solamente viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque, ¿verdad?, lo que leíamos nosotros en el libro de Juan 10, en su versículo 28, dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mira qué hermoso, hermano, qué hermoso habla el Señor a través de su palabra. Y vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a seguir hablando acerca de lo que es la vida eterna. Vamos a ir a Juan capítulo 10, en donde también nuestro Señor Jesucristo dice unas palabras, ¿verdad? En el versículo 10, Juan nos dice la palabra: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjate, hermano, dice nuestro Señor Jesucristo que el ladrón, ¿verdad?, vino para robar, para matar y para destruir. Pero nuestro Señor Jesús ha venido para darte vida, y no cualquier tipo de vida. Ha venido a darte vida y vida en abundancia. Una vida abundante, hermano. Esa es la vida que el Señor Jesucristo nos está prometiendo a través de la palabra, ¿verdad? Y es para todos aquellos que se acerquen a Él, para todos aquellos que decidan en su corazón, ¿verdad?, permitirle la entrada. Es para todos aquellos que crean en Jesús y que reconozcan a Jesús como su único y suficiente Salvador. La vida eterna solamente viene a través de Jesús, hermano. Y fíjate cómo nos dice aquí: porque el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Y si nosotros no hace falta observar demasiado, hermano, a nuestro alrededor estamos viendo familias, gente que está siendo destruida. Porque así como tenemos un amigo fiel, ¿verdad? Y yo en la mañana venía acordándome de esa alabanza que dice que tenemos un amigo fiel, un amigo verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Así también, hermano, tenemos un enemigo que desde el principio de la creación, hermano, ha estado en enemistad con la humanidad. Ha querido destruirnos, pero afortunadamente y gracias a la misericordia de Dios, hermano, tenemos un amigo que es fiel, un amigo que nos cuida, un amigo que nos ama, ¿verdad?, que nos da el cariño, que nos da el amor que nosotros necesitamos, y se llama Jesús. Se llama Jesús,
Y Él ha venido a dar vida eterna, una vida, no cualquier tipo de vida, una vida en abundancia. Dice, nuevamente lo voy a leer, dice, porque el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Veíamos, ¿verdad? Cuando nos habla del ladrón, del enemigo, ¿por qué no decirlo? Está hablando de Satanás, ¿verdad? Está hablando del diablo, porque bueno, a través de la palabra de Dios nosotros podemos conocer los nombres con los que se identifica al enemigo, ¿verdad? A este ladrón que ha venido para robar, para matar y para destruir. ¿Y sabes qué es lo que él quiere robar, hermano? Quiere robar tu alma, quiere robar, quiere obstaculizar que tú puedas, que tú y yo podamos vivir esa vida abundante que nuestro Señor Jesucristo nos quiere dar o nos ha dado, ¿verdad? Porque son las promesas de Dios, porque es una promesa de Dios. Y más adelante, mira, también nos dice que Jesús es la vida misma, ¿verdad? Jesús es esa fuente de vida y nos lo dice Juan 14:6. Nos lo dice aquí en el versículo 6, nos dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús es la misma vida, hermano. Él es quien nos da esa vida eterna. Él es quien nos promete y nos da como un regalo la vida eterna. Porque yo quiero decirte en esta mañana que la vida eterna, hermano, es un regalo de parte de Dios. Es un regalo que solamente el creer en Jesús, ¿verdad?, nos da ese regalo. El hecho de que en nuestro corazón, ¿verdad?, creamos en Jesús, nos da el regalo de la vida eterna, ¿verdad? Que es que no pereceremos jamás, no pereceremos jamás, hermano. Y así como nos dice nuestro Señor Jesucristo que Él es la vida, hermano, a través de este capítulo 14, versículo 6, ¿verdad? También nos dice, vamos a ir al capítulo, a Primera de Juan, capítulo 5, y veremos qué nos dice, qué nos habla, ¿verdad? Ahí la palabra de Dios. Primera de Juan, ¿amén? Primera de Juan, capítulo 5, en sus versículos del 10 al 13, mira, nos dice, el que cree en el Hijo de Dios, ¿quién es el Hijo de Dios? Es Jesús, ¿verdad? Jesús es el Hijo de Dios. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y nos está hablando de la vida eterna, ¿verdad? Dice que el que cree en el Hijo de Dios, ¿verdad?, tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo de Dios no tiene la vida. Aquí encontramos nosotros la respuesta, ¿verdad? ¿Quién tiene la vida eterna, hermano? ¿A quién se le ha dado o a quién Dios le ha dado la vida eterna? A aquel que cree en su Hijo Jesús, ¿verdad? Dice, y quien no cree en el Hijo de Dios, es decir, en Jesús, no tiene la vida. Y así a través de la palabra de Dios nosotros podemos ver, hermano, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna, hermano, es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, ¿verdad? A través de Juan 10, 27 y 29. Dice, mis ovejas oyen mi voz, me conocen y Él nos conoce y sus ovejas le siguen, ¿verdad? Dice, y yo les he dado la vida eterna y no perecerán jamás.
Es decir, hermano, después de esta vida terrenal, claro, nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara y nos dice que hay una vida eterna. Cuando nosotros creemos en el Hijo de Dios, ¿verdad? En Jesús, hay una vida eterna con Él. Pero también nos dice que el que no cree en el Hijo de Dios no tiene esa vida eterna. Y si hay una vida eterna, hermano, pero es apartada de Dios, en otro lugar, en otro, no con Dios, ¿verdad? Y entonces vamos a ir también a Primera de Juan, capítulo 2. ¿Qué nos dice Primera de Juan, capítulo 2? En su versículo 17. Yo quisiera leer desde el versículo 15. ¿Qué nos dice, verdad? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a detenernos un poquito aquí, y pues yo te quiero recordar, ¿verdad? Tú que nos estás viendo, tú que nos ves en el transcurso de la semana a través de los programas, ¿verdad? Que ves los programas, te damos las gracias, ¿verdad? Porque sabemos que tomas ese tiempo, pero no es por nosotros. Sabemos que dice la palabra de Dios que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Y yo sé que Dios, hermano, hermana, que nos estás escuchando, que nos estás viendo, Dios es quien dispone tu corazón. Dios es quien pone ese anhelo y ese deseo por escuchar su palabra. Y qué bueno, qué agradable es eso, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Y a través, cuando nosotros escuchamos constantemente la palabra de Dios, Dios va aumentando nuestra fe, ¿verdad? Y te queremos enviar saludos, ¿verdad? A todos aquellos que nos están saludando en esta mañana, que les está gustando este programa, que les está gustando la palabra que se está compartiendo. Hoy pues te enviamos un abrazo, te enviamos un saludo, ¿verdad? Pues te amamos en el amor de Cristo, y te pedimos también tus oraciones, ¿verdad? Porque sabemos que siempre cuando nosotros nos decidimos, ¿verdad? En nuestro corazón está ese anhelo de predicar la palabra de Dios, pero también, ¿verdad? Hay obstáculos. El enemigo comienza a obstaculizarnos, ¿verdad? Empieza a ponernos barreras, pero dice la palabra de Dios que en Cristo somos más que vencedores, ¿sí? Y pues te enviamos esos saludos, ¿verdad? Y te pedimos que nos sigas apoyando, que sigas viendo estos programas, y deseando que pues esta palabra está siendo de gran bendición para tu vida. Yo creo que sí, ¿verdad? Porque pues a mí me está ministrando en este momento también, el Señor está hablando a mi vida, y gracias a Dios, ¿verdad? Porque el que hace las cosas, nosotros solamente somos instrumentos de Dios, amén. Y pues quiero invitarte también, llámanos, ¿verdad? Haznos saber tus comentarios. Es el número, ¿verdad? Aquí en cabina es 5575 98 31 19, repito, 5575 98 31 19. Y enviamos saludos a los pastores de Tucac también, ¿verdad? Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues retomemos, ¿verdad? Este tema tan hermoso, ¿qué es la vida eterna? Y pues estábamos viendo, ¿verdad? Estos versículos en Primera de Juan capítulo 2, del versículo 15 al 17, que nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Dice: porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo.
Y fíjate, este versículo 17 dice, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí nuevamente nos está hablando de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna, hermano, es que nosotros, ¿verdad? Nosotros, creyendo en Jesús, podamos permanecer para siempre. Que tal vez en esta tierra, ¿verdad? Aquí en lo terrenal podamos terminar una carrera, pero hay algo más allá de esto terrenal que estamos viviendo, del tiempo, de la vida física que estamos viviendo aquí. Hay algo más, hermano, y dice que aquellos que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre, es decir, tienen la vida eterna. ¿Por qué, hermano? Porque han creído en el Hijo de Dios, porque han creído en Jesús. Y así seguimos, ¿verdad? Vamos a ir a Juan capítulo 11, versículo 25. Juan 11, 25. ¿Qué nos dice Juan 11, 25 en esta mañana? ¿Verdad? Vamos a darle lectura. Nos dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Fíjate, nuevamente nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A través de este libro de Juan, capítulo 11, 25, nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso te decía yo hace un rato que conforme a lo que nos dice la palabra de Dios, hermano, la vida terrenal, la vida física acaba aquí, pero nuestra vida en el Espíritu va a continuar, ¿verdad? Porque hemos creído en Jesús. Porque dice, el que cree en mí, es decir, el que cree en Jesús, dice, aunque esté muerto, vivirá. Muerto físicamente, hermano, pero seguimos viviendo una vida en nuestro espíritu, ¿sí? Una vida con Dios, una vida eterna. Y qué hermoso, hermano, es que nosotros podamos, que Dios nos dé esa vida eterna y que aún después de una muerte física podamos estar en la presencia de Dios, podamos disfrutar seguir disfrutando de esa vida abundante que Jesús nos ha prometido. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. No podemos llegar al Padre, hermano, si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:16, ¿qué nos dice Juan 3:16? ¿Verdad? Nos habla precisamente, ¿verdad?, del amor del Padre, del amor que el Padre tiene por la humanidad. Nos dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, dice, de tal manera, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Imagínate, hermano, ese gran amor, ese amor tan grande que Dios nos tiene, que el Padre nos tiene, no solamente a mí, sino a toda la humanidad. El amor del Padre, hermano, es para toda su creación, para toda la humanidad. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio, ¿verdad?, que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Lo envió a esta tierra. ¿Para qué, hermano? Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué, hermano? Porque no, estamos hablando, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna, hermano, es terminar, ¿verdad? Terminar nuestra carrera aquí en la tierra y aún seguir viviendo. ¿Seguir viviendo en dónde? En la presencia de Dios, con nuestro Creador, con nuestro Hacedor. Pero también quiero decirte, hermano, que también hay una vida eterna para todos aquellos que mueren, ¿verdad?, que mueren sin Cristo, que mueren, hermano, sin creer en Jesús. Pero ahí no es una vida de gozo,
no es una vida de alegría, no es una vida con el Señor Jesucristo, es una vida, hermano, eterna de sufrimiento. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Te estoy hablando, hermano, con fundamento en la palabra de Dios. No estoy hablando palabra de hombre, estoy hablando palabra de Dios, hermano. Sí, dice, porque para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo sé, hermano, que en tu corazón, ¿verdad? Cada ser humano anhela eso, anhela esa vida eterna con Cristo, anhela esa vida eterna con Dios. Y hoy quiero decirte que la vida eterna es un regalo. No es algo que nosotros merezcamos, no es algo que nosotros por nuestras obras merezcamos o que tengamos que hacer méritos para poder alcanzar esa vida eterna. Esa vida eterna es un regalo de Dios que se recibe cuando nosotros creemos en el Hijo de Dios. Y vamos a continuar, ¿verdad? Ya nos queda poco tiempo. Y este tema es muy extenso, hermano. Nos podríamos pasar todo el día hablando de lo que es la vida eterna, de ese regalo precioso que Dios quiere darnos a todo ser humano. No solamente a algunos, a todo ser humano. Y vamos a ir a Salmos 139, ¿verdad? ¿Qué nos dice Salmos 139? Si tienes tu Biblia, hermano, búscala. Busca esta cita bíblica, ¿verdad? Salmos 139. Y en su versículo 23 y 24 decía, ¿verdad? El rey David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino, si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Porque solamente Dios, hermano, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos alcanzar esa vida eterna. ¿Por qué? Porque nuevamente te digo, dice nuestro Señor Jesucristo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino, hermano, a través del cual nosotros podamos alcanzar esa vida eterna. Por eso el rey David le dijo, ¿verdad? Y guíame en el camino eterno. Porque solamente, hermano, a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos alcanzar esa vida eterna. Y Juan 17, del 1 al 3, ¿verdad? También nos sigue hablando de lo que es la vida eterna. Y aquí nos habla, ¿verdad? Aquí nos habla de lo que es la vida eterna. Llegamos a lo que nos da el significado de lo que es la vida eterna. Juan 17, del versículo del 1 al 3, nos dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Fíjate, hermano, dice: como le has dado potestad sobre toda carne, es decir, autoridad, ¿verdad? Poder sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, hermano. Precisamente llegamos a este versículo donde nos dice: ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Dice: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nos da la vida eterna, hermano, el que creamos en el Padre que ha amado, que nos ha amado por toda la eternidad y nos seguirá amando, ¿verdad? Dice: al único Dios verdadero, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien has enviado. Es decir, la vida eterna, hermano, es creer en Jesús, creer en el Hijo de Dios, pero también conocer al Padre y al Hijo. Fíjate qué hermoso, hermano. Qué hermoso es hablar de lo que es la vida eterna. Es un privilegio, es de verdad, la vida eterna la recibimos por gracia, por misericordia. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, que nos sigue hablando, ¿verdad?, de la vida eterna. Mateo capítulo 7. Sígueme, hermano, o escucha si no tienes tu Biblia cerca de ti. Vamos a darle lectura a este capítulo de Mateo 7, en su versículo 13 al 14. Y nos dice la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Por qué, hermano? Porque a veces es más fácil irse hacia donde, ¿verdad?, tenemos las cosas sencillas, fáciles, ¿verdad? Porque el enemigo así nos va a presentar las cosas. Nos va a presentar las cosas, ¿verdad?, de manera que nosotros podamos, ¿verdad?, decir: qué bueno es esto, o me gusta hacer esto, ¿verdad? Como se lo presentó a Adán y a Eva, o en este caso a Eva, ¿verdad?, que dice a ella le pareció que el árbol, ¿verdad?, el árbol del bien y del mal, el fruto del árbol, era algo, pues, que se veía bueno para poder comer, ¿verdad? Pero también le pareció algo codiciable. Así no lo va a presentar el enemigo. Por eso dice aquí que estrecha, ¿verdad?, es la puerta que nos conduce, hermano, a la vida eterna con Dios. Pero dice: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, ¿verdad? El deseo de Dios es que tú y yo y toda la humanidad no se pierda, porque precisamente por eso, con ese propósito, el Padre envió a su Hijo Jesús a esta tierra. Dice: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 4, vamos a ir a Juan capítulo 4, en sus versículos 13 y 14, vamos a darle lectura, ¿verdad? Dice en el versículo 13: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Él estaba hablando de el agua que estaba en el pozo, ¿verdad? El agua física que tú y yo bebemos, ¿verdad? Dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y vamos a concluir, ¿verdad?, nuestro programa en esta mañana con Primera de Timoteo, capítulo 1, en su versículo 15, 16, hablando el apóstol Pablo. Fíjate cómo hablaba él acerca de la vida eterna, hermano. Dijo él: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Nuevamente, ¿verdad?, nos dice, nos confirma lo que nos habla Juan 3:16, ¿verdad? Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Todos somos pecadores, hermano. Todos
¿verdad? Dice que no hay un solo bueno, no hay un solo justo, el único bueno y el único justo es Dios, ¿verdad? Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pues mira, hermano, a través de estos versículos, ¿verdad? De la misma palabra de Dios que hemos pues leído hoy, ¿verdad? Que hemos compartido hoy esta palabra, nos responde qué es la vida eterna, ¿verdad? Nos responde qué es la vida eterna. Dice, ¿qué es la vida eterna? Dijo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, ¿verdad? Cuando nosotros creemos en Jesús, creemos en el Hijo de Dios, ¿verdad? Se cumple esa palabra que Dios nos ha dado. Cree en el Señor, ¿verdad? Que cuando nosotros creemos en Jesús, tenemos la vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Y pues es un gozo, ¿verdad?, estar compartiendo en esta preciosa mañana la palabra de Dios. Yo deseo de todo mi corazón que esta palabra haya ministrado tu corazón. Y para aquellos que tal vez que en estos momentos escucharon la palabra de Dios, o tal vez en el transcurso del día o en algún momento escucharás esta palabra, ¿verdad?, este programa, pues ábrele tu corazón a Jesús, ¿verdad? Ábrele tu corazón. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Solamente a través de Jesucristo podemos nosotros llegar al Padre, a nuestro Creador, a nuestro Hacedor, ¿verdad? Y pues este tema, te decía, es muy amplio, ¿verdad? Es muy extenso y podríamos pasarnos mucho tiempo compartiéndote a través de lo que es la vida eterna, ¿verdad? De ese regalo precioso que no necesitamos hacer méritos para poder obtenerla, solamente abrirle nuestro corazón a Jesús. Y entonces comenzaremos a conocer al Padre, al único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, que Él dio hace más de 2000 años. Él dio su vida por ti y por mí, ¿verdad? Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para que tú y yo, ¿verdad?, alcanzáramos salvación, alcanzáramos vida eterna, ¿verdad? Que hoy, en esta mañana, esos pensamientos de aquellos que